En esta presentación les dejo lo que significa el programa de cuidados paliativos universales, que funciona principalmente en la atención primaria de salud. Hay muchas cosas o detalles que no es necesario que todos se lo aprendan, se los voy a ir mencionando de a poco en cada diapositiva y les voy recalcando cuáles son posibles preguntas, sobre todo en las evaluaciones futuras. Los objetivos de aprendizaje serán hablar de generalidad e importancia de la atención de cuidados paliativos, aspectos prácticos de los ingresos de cuidados paliativos universales, cuál es la manera de evaluar las necesidades de cuidados paliativos, aspectos comunicacionales y voluntad anticipada y conclusión. Aparte, les dejaré otra presentación de manejo de fin de vida con los aspectos generales de ello. El programa de cuidados paliativos universales se orienta en la atención de manera integral a toda la población que requiere cuidados paliativos no oncológicos. Ya hay que entender que en el año 2003-2004 surgió el GES de alivio del dolor oncológico en Chile, ya como una garantía explícita de salud. Entonces, hasta ese momento, desde ese año en adelante, se atendía con garantía a todos los pacientes que tenían necesidades de cuidados paliativos con una necesidad o causa oncológica. Pero, como sabemos, y la idea es que ustedes aprendan en esta clase, es que así como todas las personas nacen, todas las personas van a fallecer en algún momento y al fallecer, al estar en una etapa final de su enfermedad, van a necesitar aliviar sus síntomas, manejo de calidad de vida, y para eso, con ese enfoque, es que se creó los programas de cuidados paliativos, ¿ya? Entonces, había una población en ese entonces que quedaba desprovista. Entonces, aparece la Ley de Cuidados Paliativos Universales, el año 2022-2023, la Ley 21.375, que da cobertura a aquellos pacientes que estaban desprovistos de antes, que eran los pacientes no oncológicos. Entonces tenemos por un lado la ley de alivio del dolor GES de cuidados paliativos oncológicos del 2003 y ahora, hace poco, esta ley de cuidados paliativos universales que viene a englobar este flujo de pacientes que no estaba tan cubierto. Entonces, para entender primeros conceptos, hay que entender que hay ciertos criterios. Por ejemplo, hay enfermedades que son graves, que tienen gravedad por su clínica, muchos criterios de enfermedades neurológicas graves, enfermedades cardiovasculares graves, pulmonares graves, etcétera. Esto viene determinado en la ley 21.375, que es una condición que genera un sufrimiento permanente, intolerable e incurable, ¿ya? Por eso hablamos de enfermedades que tienen una gravedad y también vamos a hablar de que tienen un tiempo acotado de sobrevida y les voy a mostrar algunas escalas. Es importante entender que en todo este contexto hay pacientes y hay familias que están inmersas en un sufrimiento, que es un complejo estado afectivo cognitivo que es negativo, caracterizado por una sensación de amenaza y agotamiento permanente. ¿Ya? Esto genera distrés, estrés patológico y malestar, que primero es el usuario que tiene la patología, pero sin duda tenemos a un grupo familiar que también se resiente con el usuario, el paciente que es su familiar directo, ¿ya? Y en este periodo hay momentos que son claves, que es este fin de vida, en donde el periodo previo a la muerte es una situación clínica donde se prioriza el control de síntomas, ¿ya? Vamos a tener que reevaluar ciertos procesos que antes venían, procesos terapéuticos que antes tenían sentido y que ahora en un fin de vida pareciera ser que tenemos que priorizar o adecuar los tratamientos. Y surge el concepto de adecuación del esfuerzo terapéutico, que es un ajuste proporcional de los tratamientos de la situación clínica de la persona, ¿ya? O sea, vamos a tener que preguntarnos, ¿este tratamiento que le estamos dando a estos pacientes corresponde para el nivel o la situación clínica que está teniendo este paciente en su actual condición? Por ejemplo, si está en fin de vida, tengo que dejarle un tratamiento, por ejemplo, con estatinas, que al final el uso de estatinas es para prevenir a lo mejor infarto, eventos cardiovasculares futuros a largo plazo. Tengo que ir viendo, eso es un ejemplo, si es que en realidad esto es proporcional y tengo que ir adecuando el tratamiento revisando el manejo que este paciente va a tener que tener. Es fundamental tener una buena relación terapéutica
que involucre la participación del paciente si es que está en condiciones de participar y la familia. Ya, acá es un comanejo entre todos los equipos multidisciplinarios y el principal foco es centrado en el paciente y la familia. Por lo tanto, tenemos que ir tomando decisiones con ellos. Para entender el concepto de planificación anticipada de cuidados, hay que pensar que en una enfermedad avanzada, ya en un fin de vida, pudiera existir, incluso previo a esto, una condición clínica del paciente que me impida poder conocer su voluntad en un momento final de la vida. Entonces es importante poder conocer los deseos, las voluntades de las personas antes de que ocurra un desenlace final o antes que la persona no pueda comunicarse. ¿Ya? Entonces la planificación anticipada de cuidados es la expresión de un proceso de toma de decisiones anticipadas de una persona que lo hace informadamente respecto a qué cosas desea o no recibir en escenarios clínicos futuros. Y también la desprescripción que comentábamos de fármacos o de tratamientos futuros, ¿ya? Porque la verdad es que todo lleva a el concepto de tener una muerte digna. ¿Y tener una muerte digna? Bueno, la verdad es que así como personas existen en el mundo, existen formas de tener una muerte digna. Lo que significa muerte digna para mí probablemente no signifique tener una muerte digna para ustedes, ¿ya? Cada persona tiene gustos, valores, preferencias distintas. Vivir dignamente hasta el último momento, respetando las creencias de cada persona y los valores. Es morir con dignidad, libre de estrés y sufrimiento. Por eso vamos a ver en la presentación, sobre todo en el manejo de fin de vida. Bueno, este diagrama no es necesario que se lo aprendan, pero esto lo dejé como para entender que esta es una tabla que nos mide el porcentaje de requerimientos que tiene cada uno de los pacientes que están en cuidados paliativos. Y abajo están las semanas previas al fallecimiento. Y vamos viendo cómo la necesidad en cuidados paliativos va cambiando durante el tiempo. A veces el tratamiento, por ejemplo, de toma de decisiones, al principio no era tan necesario, pero después al final de la vida va aumentando sus necesidades. El manejo de síntomas pareciera que se mantiene constante. Y así vamos viendo cómo cambia las necesidades de cuidados paliativos a lo largo del tiempo. ¿Ya? Bueno, esto tampoco es necesario que lo aprendan al detalle, sino que este es un atlas de cuidados paliativos que salió este año, el 2025, en donde hace un análisis de Latinoamérica, de América en general, de las causas de necesidad de cuidados paliativos. Vemos que a pesar de el conglomerado de cáncer sigue siendo la principal causa, pero vemos que hay otras causas que tienen necesidades paliativas como patologías pulmonares, demencias, enfermedades cardíacas, etcétera. O sea, hay otras causas que vamos a ver a continuación que sí necesitan manejo de cuidados paliativos, sobre todo al final de la vida. Bueno, y así como les comentaba que al principio todos manejan mucho de cómo es el crecimiento de una persona desde su nacimiento en adelante. En la formación de medicina lo tratamos de incorporar muy bien. También hay que darle énfasis al final de la vida, ¿ya? Entonces, en el mismo atlas se ve cuál es la formación en el pregrado de cuidados paliativos y vemos que en el área médica es deficiente y acá tenemos Chile, ya que en el fondo está con menos frecuencia para médicos y más frecuencia para enfermería, ¿ya? Esta tabla ve cómo ha sido el desarrollo de los cuidados paliativos esta es de América Latina, ¿ya? Y vemos que mientras más gris claro es que tienen menos integración de cuidados paliativos y mientras un morado más intenso hay mayor integración de cuidados paliativos, ¿ya? Si bien esto es insuficiente si lo miramos a nivel de global o a nivel de América total, en América Latina nuestro desarrollo de cuidados paliativos es importante, ¿ya? Y es importante seguir avanzando para mantener ese liderazgo en cuidados paliativos, sobre todo porque aún así, en que se han hecho cambios generales como esta ley de cuidados paliativos oncológicos, la ley de cuidados paliativos universales, por ahora el avance resulta ser insuficiente ya que están en implementación algunas cosas, ¿ya? Entonces es importante conocer esos datos.
Estos son los datos de Chile. ¿Cómo es la frecuencia? ¿Cuántos servicios especializados de cuidados paliativos están compuestos en nuestro país? 614 para todo el país. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 3,13 equipos cada 100.000 habitantes para la atención de pacientes con cuidados paliativos. ¿Ya? También hay una proporción del avance y no es necesario que se aprendan ese detalle, solamente para que conozcan en general las estadísticas de nuestro país. Estos siguen siendo datos del Atlas de Cuidados Paliativos de América. Entonces, acá tenemos el uso de opioides, el consumo de opioides en dosis diarias definidas para fines estadísticos por millón de habitantes por día. Ya Chile supera el promedio de la región, teniendo considerado que la región de las Américas tiene bastante déficit en Latinoamérica del desarrollo de cuidados paliativos, siendo un uso de opioide de 1.896 por millón de habitantes día, pero hay muchos países como América del Norte, en Estados Unidos, en donde hay un uso de opioide al otro extremo, o sea, indiscriminado. Entonces es importante considerar que el consumo de opioide, la prescripción de opioide, tiene que tener características de vigilancia, de farmacovigilancia y una prescripción adecuada para la condición clínica de los pacientes. Esta es la ley 21.375 que consagra los cuidados paliativos universales. Cuidados paliativos, ¿qué derechos tiene la persona a cuidados paliativos, a información oportuna, comprensible sobre su situación de salud y evolución, ser acompañados por sus familiares, por la persona que designe el paciente, el respeto de su autonomía y los demás derechos conocidos por la Ley de Atención de Salud Preferente? ¿Ya? Entonces, esto viene a complementar ya las atenciones previas que se realizarán en salud. Y esto es un repaso. Entonces, tenemos los cuidados paliativos en Chile, tenemos el GES número 4 con alivio del dolor oncológico, y tenemos el sistema público, sistema privado. Ya tenemos pacientes que se van a atender quizás por prestadores. Sus prestadores GES van a ser en clínicas, por ejemplo, los que están en la ISAPRES, y aquellos que son FONASA, sus prestadores van a ser los hospitales, los CDT, CRS de nuestro servicio público, ¿ya? En los cuidados paliativos, el fuerte de la atención y seguimiento es en nivel secundario. Si bien el cuidado paliativo oncológico puede apoyarse en atención primaria, el fuerte y la canasta del GES viene a los niveles secundarios y terciarios de los hospitales. Por otro lado, la ley 21.375 de cuidados paliativos universales, que ve la parte de los casos clínicos principalmente no oncológicos, está también en toda la región, también está en otros prestadores, pero hay que entender que el fuerte de esta ley viene en la atención primaria, ya en donde se va a atender la mayoría de los pacientes, y algunos casos que son más complejos, más difíciles, que requieren dosis de tratamiento mayores, que son quizá opioides de mayor potencia o manejos multidisciplinarios o manejos difíciles con equipos especializados, a lo mejor se puede pasar a nivel secundario, pero el fuerte es en cuidados paliativos primarios. Esto es la organización de la red asistencial del cáncer en el servicio de salud. Entonces está el Ministerio de Salud, está la Comisión Oncológica, hay un Consejo Técnico Local del Cáncer y hay un centro de mayor complejidad. En este caso, la macrozona tiene el centro de mayor complejidad, que es el Hospital Regional de Talca, para el manejo de cuidados de todo el manejo oncológico de los casos de la región. Está el Hospital de Talca, están después los hospitales de alta complejidad, Talca, Curicó y Linares, después los hospitales de baja y mediana complejidad, y luego la atención primaria para la atención de pacientes oncológicos. Y desde la ley 21.375 de cuidados paliativos universales, que nació el final del 2022, inicio del 2023, toda la región, todas las comunas de la región en atención primaria tienen un equipo intencionado multidisciplinario que va a responder a la necesidad de cuidados paliativos. Ya, entonces el presupuesto que llegó ha ido mermando, tiene poca capacidad, pero la idea es que esto se vaya robusteciendo a lo largo del tiempo.
¿Cuáles son las formas de ingresar entonces a pacientes con cuidados paliativos? Si llega un paciente a la atención primaria y tiene un diagnóstico oncológico y requiere cuidados paliativos, se debe derivar a nivel secundario para ingresar al GES, que debe ser completado por especialista con un diagnóstico oncológico o por el comité de cuidados paliativos o un comité oncológico. Y en caso de cuidados paliativos por enfermedad grave o enfermedad terminal no oncológica, el paciente puede ser ingresado en atención primaria o también visto de manera ambulatoria a nivel secundario, y también puede ser que el paciente pueda ingresar desde una derivación, una atención o una necesidad estando hospitalizado. Este flujo explica lo mismo que acabábamos de conversar, ¿ya? Entonces tenemos cómo va a ser el flujo de ingreso. Un paciente con enfermedad terminal o enfermedad grave puede derivarse la consulta hacia nivel de atención de hospitales, puede requerir una evaluación de alta complejidad mayor en hospitales, pero principalmente se deriva en atención primaria. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, primero, ¿cumple con un diagnóstico de enfermedad terminal o grave? Si cumple, tenemos que preguntarnos, ¿es demasiado complejo este paciente? ¿Lo tiene que ver nivel secundario o terciario? Si no lo tiene que ver de un nivel de mayor complejidad, entonces podemos derivarlo a la atención primaria para hacer su tratamiento y seguimiento. Ya, esto no es necesario que se lo aprenda. Principalmente los equipos están compuestos por un referente de cuidados paliativos o enfermera gestora de cada centro y un equipo multidisciplinario. Los ingresos los realizan los médicos, ya, así que el equipo básico está compuesto por una enfermera y un médico, y equipo multidisciplinario como kinesiólogo, fonoaudiólogo, asistente social, terapeuta ocupacional en algunos lugares, etcétera, o sea, psicólogo. Todo depende de cada lugar para la composición en atención primaria, ¿ya? Lo importante es instalar mecanismos de derivación interna y ingreso por médico para generar un plan integral de cuidados con todo el equipo. A nivel secundario, el equipo que también ve cuidados paliativos universales, o sea, los casos no oncológicos, se integra ya al equipo que venía estructurado por el alivio del GES oncológico. La idea es que coordinen con áreas internas como rehabilitación, salud mental y farmacia, y ellos reciben interconsultas tanto de APS como atención cerrada o especialidades. De los casos oncológicos tienen que ver con lo del GES, y de los casos no oncológicos ellos reciben las derivaciones que se realizan desde la atención primaria cuando los pacientes tienen mayor complejidad. Hay un priorizador médico o enfermero contralor que genera en el fondo una lista de atención, se evalúa al paciente y también se hace un plan integral de cuidado. Primero, importante para el ingreso en atención primaria, las personas estén inscritas en atención primaria y se debe identificar si la persona tiene enfermedad terminal o grave. Para la terminalidad ocupamos escalas como el NECPAL 3.1, NECPAL 4.0, que lo vamos a ver más adelante, y para determinar si es una enfermedad grave existen un número de nóminas en donde la enfermedad categoriza como grave. Tampoco es el norte que ustedes se lo aprendan, lo pueden tener a mano si es que lo necesitan, se puede buscar. Hay una orientación, una ley al respecto, pero es importante entender que si el paciente tiene criterios de enfermedad grave, puede ingresar. Si tiene un criterio de terminalidad, es decir, con un pronóstico menos de 12 meses, también puede ingresar, ¿ya? El IDCPAL es una escala que evalúa la complejidad clínica y nos permite considerar si es que necesita una derivación a un nivel de especialidad mayor. Y la escala de esas es una escala que evalúa los síntomas más frecuentes en cuidados paliativos, así como está el EVA, que ve el dolor, está el ESAS, que ve disnea, fatiga, anorexia, etc. Este es lo que yo les mencionaba de toda la norma que define los criterios de enfermedades graves. Se los dejo acá por si en algún momento lo necesitan revisar, pero no es necesario que se lo aprendan de memoria. Ahora, para evaluar pronóstico, las versiones de NECPAL 3.1 y 4.0. El 4.0 es, primero nos preguntamos si este paciente, a través de una pregunta sorpresa,
¿Se sorprenderían ustedes como clínicos que están tratando a este paciente si el paciente falleciera en el siguiente año? Si me sorprendería, es un NECPAL negativo, por lo tanto, pareciera ser que no necesita cuidados paliativos en caso de pronóstico menor a 12 meses, o sea, por enfermedad terminal. En caso de que esta pregunta sorpresa, o sea, no les sorprendería que este paciente falleciera el próximo año, tenemos que revisar los siguientes criterios, más uno de los siguientes criterios, como que la persona, los profesionales que hayan atendido a los familiares requieran actualmente medidas paliativas, ellos piensen que requieran, ya cumple un criterio. Si ha tenido pérdida funcional a escalas funcionales, como por ejemplo, de caída del partel en más de un 30% en los últimos 6 meses, ya también es otro criterio. Pérdida nutricional mayor a 10% de peso en los últimos 6 meses, otro criterio. Multimorbilidad mayor o igual a 2 patologías crónicas concomitantes a la enfermedad principal, otro criterio. Uso de recursos mayor o igual a 2 ingresos en urgencia en los servicios hospitalarios y o necesidades de consultas complejas o internas continuas, ¿ya? De los servicios clínicos. Ese es otro criterio. Y enfermedad severa o progresión de la enfermedad que cumpla los criterios de enfermedad severa avanzada. Ese es otro criterio. Entonces, si tiene la pregunta sorpresa, no me sorprendería que falleciera en el próximo año, más uno más de los siguientes, mientras más tenga de estos criterios, va a tener peor pronóstico del paciente. Entonces, si tiene esta pregunta sorpresa que es negativa, o sea que no me sorprendería que el paciente falleciera en el próximo año y tiene 1 o 2 parámetros, hay una mediana de sobrevida de 38 meses, ¿ya? Si el paciente tiene un estadio 2, o sea, tiene una pregunta sorpresa que es negativa, no me sorprendería que falleciera el próximo año, y tiene 3 o 4 parámetros, tiene una mediana de sobrevida de 17.2 meses. Y ya en un paciente que tiene una pregunta sorpresa, o sea, que no me sorprendería que falleciera el próximo año, más 5 o 6 parámetros, tiene una mediana de sobrevida de 3.6 meses. Entonces, sí o sí, para cuidados paliativos universales hay que ingresar los estadios 3 y aquellos estadios 2 que me parecen que tengan una sobrevida menor de 12 meses. Este es el NECFAL 3.1, que también es una escala para predecir gravedad. Tampoco es necesario que se lo aprendan, es importante que conozcan que existe y que la pueden revisar en caso de necesidad. Y ahí pueden ver cómo va detallando algunas patologías, ya sobre todo en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, acá habla de las enfermedades específicas, pero va determinando cuando hablamos de severidad, ya, o de avanzado. Por ejemplo, en caso de enfermedades pulmonares, hablamos de una disnea que sea de mínimo esfuerzos, confinado en domicilio, limitado a la marcha, con criterios de obstrucción severa, en donde el BEF1 sea menor al 30%, o restrictivo severo con capacidad vital funcional menor al 40%, o un DCLO menos de 40%. ¿Ya? Y así, en el fondo, tenemos definido distintos criterios. No es necesario que se lo aprendan, pero sí que conozcan que pueden revisar esta tabla en caso de necesidad. Y así también tenemos criterios en demencia, el que es una escala de avance de enfermedad, en donde mientras mayor funcionalidad va perdiendo, mayor deterioro y mayor es la escala en grado de dependencia. Entonces la GDS igual a 6C, ya hay una progresión de declive cognitivo, funcional y nutricional severo, en donde este paciente sí se beneficiaría de cuidados paliativos. Y así pueden revisar fragilidad, enfermedad neurológica, enfermedad hepática, enfermedad renal, enfermedad cardíaca. No es necesario que lo aprendan, sino para que lo conozcan y sepan que existe. Ahora que conocemos cómo funcionan los cuidados paliativos a nivel nacional o la progresión que han tenido, es importante definir cómo se evalúa la necesidad de cuidados paliativos y tenemos que evaluarlo de manera integral, biológico, psicológico, social y espiritual. Esta es la escala de esas, también se las dejo. Entonces, cuando uno evalúa los síntomas de un paciente, la esfera biológica tiene que conocer si el paciente está con dolor, está con cansancio, náuseas, depresión, ansiedad, somnolencia, cómo está su apetito.
cómo está su malestar general, si tiene disnea o dificultad para dormir, para poder ir a ver cada uno de esos síntomas y generar estrategias que alivien el confort y mejoren la calidad de vida de los pacientes. La escala de Cox se utiliza mucho más en pacientes oncológicos, pero se creó en pacientes oncológicos, pero también se puede extrapolar a pacientes no oncológicos. Es una escala funcional en donde grado 0 es que tiene una actividad normal, sin restricción ni ayuda. Grado 1, una actividad restringida, deambula. Grado 2 tiene una incapacidad para cualquier actividad laboral, pero es menos del 50% encamado. Ya ECOG 3 está más del 50% en cama. Y ECOG 4 hay una incapacidad total, depende del 100% de terceros, está 100% encamado. Y el ECOG 5 es cuando el paciente hay un deceso o un fallecimiento. Este es el arsenal de fármacos que tiene Cuidados Paliativos Universal en la atención primaria para que tengan acceso a ello. No es para que se lo aprendan, pero es importante entender que tienen múltiples fármacos que ayudan al alivio del dolor, por ejemplo, parche de buprenorfina, morfina en distintas presentaciones, pregabalina, antidepresivo, antiemético, antihistamínico, etcétera, ya para que lo tengan en consideración. Y también el programa viene con canasta de insumos de curaciones. También en el fondo acá se ven insumos que se inyectan, presupuestos que se inyectan a la atención primaria. Y es importante considerar una de las vías que más se ocupa, sobre todo al final de la vida, es la vía subcutánea, que es importante manejar cómo se pueden inyectar mayores volúmenes que los que uno piensa inicialmente en una vía subcutánea. Se pueden pasar fármacos con ella, da tranquilidad porque tiene o requiere un cambio cada 7 a 10 días si hay un buen manejo en la piel. Y en el fondo permite a la familia también y a la persona menos dolor y mayor tranquilidad en la prescripción de medicamentos. Tiene muchos beneficios esa vía para el final de la vida. Y bueno, en este periodo en que estamos en cuidados paliativos o estamos pensando en atender a un paciente, es importante tener una comunicación adecuada con el usuario. Muchas veces el paciente llega ante nosotros con una esperanza de querer curarse, de que esta enfermedad que está avanzada sea una etapa y que pueda haber una regresión. Nosotros como clínicos quisiéramos que esto fuera así, pero si el paciente o la clínica nos da ese determinado mensaje, nosotros vemos como médicos que a lo mejor no va a ocurrir ese escenario, tenemos que ir adecuando esa esperanza y bajando un poco a realismo, pero no dándole todo al realismo de manera de un solo mensaje o con un lenguaje que sea difícil, porque obviamente eso va a generar que la familia tenga un rechazo, que el usuario tenga un rechazo, ¿ya? Entonces, nuestra estrategia es nuestro objetivo es ayudar a los pacientes o a las personas a mantener su esperanza y al mismo tiempo tolerar la posibilidad de morir, esa posibilidad que puede que se acerque en un futuro. Es importante conocer la jerarquía de la comunicación, ya que normalmente nosotros hablamos con un lenguaje técnico, un lenguaje clínico, hablamos de cognición y deliberaciones. Por ejemplo, un diagnóstico tiene un mal pronóstico. Por ejemplo, una enfermedad grave, avanzada, que tiene un pronóstico de sobrevida limitada. Pero detrás de eso, ese aspecto cognitivo que a lo mejor nosotros como profesionales, ustedes como futuros médicos van a manejar muy bien, van a existir emociones de los pacientes. Y nosotros tenemos que dar espacio a esas emociones para que los pacientes puedan liberar su tristeza, su rabia, su melancolía, a lo mejor un estado de tranquilidad, etcétera. Ver cómo reaccionan sus emociones, porque si nosotros no validamos esas emociones, podemos perder la confianza del usuario y de su familia. La comunicación se rompe cuando nosotros como clínicos no respetamos el péndulo, o sea, nosotros damos un diagnóstico de mal pronóstico o un diagnóstico fuerte para el paciente responde con esperanza y nosotros lo llevamos a aspectos cognitivos y no validamos la emoción. Ya, entonces es importante tener espacios que mejoran la comunicación a través de palabras, como por ejemplo, entiendo que esta situación puede ser difícil para usted,
entiendo lo difícil que puede ser procesar este diagnóstico. Me imagino o no me puedo imaginar lo difícil que puede ser esta situación para usted o para su familia. Son frases comunicacionales que a lo mejor son sutiles, pero que generan un gran cambio. Es decir, que yo me estoy poniendo a esperar que el paciente valide sus emociones. Estoy respetando esas emociones y no le doy más información cognitiva porque eso genera más estrés y más alejamiento de la comunicación con los usuarios. Por lo tanto, un objetivo comunicacional en cuidados paliativos es mantener el equilibrio. Primero, obviamente, enfocarse en los síntomas, en la calidad de vida del paciente, controlar los dolores, controlar la disnea, mantener los síntomas, manejar los enfrentamientos adaptativos, fijar metas, resolver problemas clínicos que se vayan generando en la esfera biológica, psicológica, social y espiritual. ¿Ya? Incluso hay que evaluar la espiritualidad en esta etapa. Pero también al mismo tiempo tenemos que acercar al paciente para que tolere con el tiempo la posibilidad de morir y planificar el futuro a través de estrategias comunicacionales como escuchar activamente, responder a las emociones, utilizar reflejos para que sepan que son escuchados, hablar de pronóstico adaptado al usuario. También hay que ser realistas. La conciencia pronóstica, o sea, el entendimiento que tener esa persona sobre su enfermedad y su pronóstico, no va a ser en un solo momento, sino que va a ser a lo largo del tiempo. Mientras más conversemos y más tengamos episodios de acercamiento y hablar de este tema, más va a poder aprender esta persona. Depende del procesamiento cognitivo y emocional de cada persona. Y la conciencia pronóstica no se obtiene en un solo momento, es un proceso. Y esto vale para todas las patologías, ¿ya? Por eso es importante entender que en otros settings o en otros contextos clínicos, por ejemplo, en una patología cardiovascular como la diabetes, si uno hace un diagnóstico, puede que el paciente no entienda todo lo que significa su enfermedad en el ingreso. Hay que darle muchas más instancias de aprendizaje, de procesamiento cognitivo y emocional para que pueda crear su conciencia pronóstica, porque la conciencia pronóstica, tanto en cuidados paliativos como en todas las patologías, es como un músculo y se tiene que ir fortaleciendo a lo largo del tiempo de conversaciones con sus clínicos, con sus médicos tratantes, que le permitan avanzar y que la esperanza no se pierda, sino que se va modificando a lo largo de que el usuario y la familia van entendiendo su pronóstico. Eso va a permitir que las personas puedan estar más claras sobre los tratamientos y sobre por qué se van generando estas instancias. ¿Cómo pudiéramos ordenarnos? Podríamos decir, yo le pregunto a una persona cómo se siente con esta información. Le podemos decir que sabemos que esta es una situación difícil, ya que la enfermedad tiene un pronóstico difícil. Y pudiéramos seguir a metas, valores o recomendaciones, pero lo importante es no seguir sin pensar que hay que validar las emociones. Y ahí poder conjugar metas y valores de los pacientes, o sea, preguntarles qué sienten ellos, qué piensan con esta enfermedad. Ya es súper importante en cuidados paliativos. Esta es una revisión sistemática de voluntad anticipada o plan de cuidado anticipada que evaluó 20 estudios que analizaron la significación de los pacientes o qué era para los pacientes la planificación de cuidado anticipada, el inicio, qué barreras tenían los clínicos, cuáles eran los aspectos comunicacionales y las necesidades de los pacientes. En esta revisión, que era cualitativa porque aspectos como de implementación de voluntad anticipada o planificación de cuidado, ¿qué barreras veían los clínicos? Era la falta de confianza entre el paciente y los equipos de salud, conceptos erróneos sobre planificación de cuidado, conducta evitativa, que evitaban la confianza que tenían, e incluso habían pacientes que tenían una confianza excesiva en la fe y esto dificultaba el poder generar una planificación anticipada de cuidado. ¿Qué aspectos facilitadores habían? Redes de apoyo social, o sea, la familia y las redes de apoyo, los tipos de personalidades más accesibles, los estilos de afrontamiento que eran mucho más accesibles para hablar de planificación de cuidado y las expectativas relacionales de los usuarios. ¿Ya? ¿Qué aspectos comunicacionales eran importantes? Los pacientes valoraban el apoyo de los profesionales que permitían comunicarse de manera efectiva cuando se sentían comprendidos. ¿Y qué resultados generaba esta planificación de cuidado? Mayor bienestar y satisfacción del paciente respecto
ya que volvía la sensación de control. Imagínense una persona que ha ido deteriorando su salud a lo largo del tiempo, que necesita cada vez más de personas que apoyen su cuidado, que el clínico, que el equipo médico de enfermería, el equipo de cuidados paliativos le pregunte cómo quiere que sea un futuro cuando la persona no sea capaz de tomar decisiones, es que el paciente o la persona vuelva a tener el control de su enfermedad. Refuerza su autonomía, garantiza que se respeten sus valores y esto genera mayor bienestar. También se vio que la expresión de las necesidades abstractas como preservar el sentido de la normalidad, sentido de esperanza y evitar el dolor, generaba una instancia en donde en el fondo esto era más abstracto la comunicación, pero habían deseos concretos en los pacientes al final de la vida, como que se evitara el dolor, la brecha frente a la incapacidad de comunicarse, evitar tratamientos inútiles, firmando un documento de planificación y muerte tranquila. Es por eso que en Chile existen los lineamientos para declaración de voluntad anticipada en las personas con enfermedades graves o terminales. ¿Qué características respeta estas voluntades? Respeta la autonomía. El paciente comprende la intervención y la quiere. Beneficio. Hacerlo ayudará a los riesgos y beneficios de la paciente. No maleficencia. ¿Generará algún daño al paciente o a la sociedad? Si no genera daño, puedo realizarlo. Si genera daño, no tengo que realizarlo. Justicia. Es la utilización justa de los recursos y ahí tener el mayor acceso posible a la población. ¿Cómo se realiza la voluntad anticipada? Informar a la persona sobre la existencia de un documento de voluntad anticipada, confirmar que la información ha sido comprendida por la persona. El profesional debe acompañar y orientar el proceso. También, previo a ser completado, la persona debe leer el documento, preguntar y aclarar sus dudas al respecto. Si bien en un documento formal está sugerido, el resultado final es un proceso individualizado. Cada persona puede tener preferencias distintas. Hay que completar un formulario, firmar o la huella del paciente individualizada y firmada también quien recepciona e incluso el director del establecimiento, además de la firma del profesional médico tratante, ¿ya? Que certifica la capacidad suficiente para la persona para declarar, ¿ya? Las voluntades anticipadas se pueden reestructurar. ¿Ya? ¿Qué involucra las voluntades anticipadas? Por ejemplo, en mis últimos días, si la persona quiere ser intubada, quiere ser llevada a un servicio de urgencia, hospitalizada, quiere que se instale una sonda nasogástrica, quiere que se instale algún procedimiento invasivo, o sea, definir cómo van a ser los cuidados. Mientras la persona tenga capacidad suficiente para comunicar su preferencia, estas pueden respetarse y pueden reevaluarse. El profesional que realiza la declaración debe informar al equipo tratante y cercano. Complementariamente, la persona que padece una enfermedad terminal o grave podrá designar también un representante para tomar la decisión en futuro en caso de no contar con su autonomía. Terminando esta parte en donde comentamos de la construcción de los cuidados paliativos en Chile, a lo largo de Latinoamérica, sus avances, cómo se ingresa a pacientes en cuidados paliativos en la universal, en la atención primaria, viendo cómo es el enfoque de cuidados y hablando de comunicación, es importante entender que la atención de cuidados paliativos permite entregar una atención integral con énfasis en mantener la dignidad y la calidad de vida de los usuarios y sus familias con un enfoque biológico, psicológico, social y espiritual hasta el último momento de sus días. En la siguiente cápsula les hablaré de manejo de fin de vida.